Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un viernes más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Bien, pues hoy vamos a terminar el segundo libro de los Macabeos. ¿Lo puedes creer, Fabián? Vamos a terminar el libro. Vamos a terminar el libro. En el programa pasado hablábamos de la llegada al trono de Demetrio I y del rebrote de la persecución. Decíamos que Demetrio, hijo de Seleuco, después de acabar con la vida de Antíoco y de su tutor Lisias, atraca en el puerto de Trípoli y se apodera de la región. El sumo sacerdocio de Jerusalén estaba vacante desde la muerte de Menelao, ¿os acordáis que había muerto? Y Alcimo, del partido favorable a los griegos, se presenta ante Demetrio buscando acabar con Judas y hacerse con el poder de Jerusalén. Demetrio envía a Nicanor para que elimine a Judas y para que nombre a Alcimo sumo sacerdote, pero Nicanor acaba tramando amistad con Judas y pactando la paz. Claro, Alcimo está que se sube por las paredes y viendo el buen entendimiento entre ellos se presenta ante Demetrio acusando a Nicanor de actuar contra los intereses del gobierno. ¿Y qué hace el rey? El rey furioso ordena a Nicanor que envíe preso a Antioquía al Macabeo. Y Nicanor busca el momento oportuno para apresar a Judas, pero Judas se da cuenta y se esconde de Nicanor. Pues así acabamos el programa pasado. Nicanor es consciente de que Judas no ha hecho nada malo, de que es un hombre justo, pero va por él. Va por él porque quiere obedecer al rey y llega un momento en el que además jura a los judíos que si no le entregan a Judas que va a acabar con el templo de Jerusalén. Y comenzamos ahora con la preparación de la batalla entre Nicanor y Judas. Estamos en el capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos y vamos a leer los versículos 1 al 5. Nicanor, al tener noticia de que los compañeros de Judas estaban en las regiones de Samaria, decidió atacarlos con toda firmeza durante el día del descanso. Los judíos que le acompañaban a la fuerza le dijeron: «No mates de manera tan salvaje y bárbara. Muestra respeto al día que ha sido honrado de modo tan especial con santidad por el que ve todas las cosas». Pero el 3 veces impío preguntó si había en el cielo un poderoso que hubiera establecido celebrar el día del sábado. Al responder ellos: «El mismo Señor viviente, poderoso en el cielo, es el que ordenó honrar el día séptimo». Dijo el otro: «Pues yo soy poderoso en la tierra, el que ordena tomar las armas y llevar a cabo las empresas del rey». Sin embargo, no consiguió llevar a término su cruel decisión. Pues desde luego en el último acontecimiento, que es contado en el segundo libro de los Macabeos, el autor despliega todo su arte de narrador melodramático que ya hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Fíjate aquí, Fabián, que habla de Nicanor como el 3 veces impío, en contraposición
al 3 veces santo. Nicanor se proclama ante ellos como más poderoso que Dios, el ser más poderoso en la tierra, el que ordena tomar las armas y llevar a cabo las empresas del rey, la persona más poderosa en la tierra. Bueno, estamos viendo aquí lo que nosotros llamamos el anticristo. Exacto, está muy bien dicho así. Sí, que va... Pero volvemos a los títulos sobre Dios de los dos últimos programas. El poderoso que ha establecido celebrar el día del sábado, el que con su santidad, por el que ve todas las cosas. O sea, volvemos a los títulos sobre Dios, en vez de llamarlo Dios, sino todas sus cualidades, las alabanzas que se hacen de él, ¿no? Que eso es muy, muy bueno para esta etapa del libro, que recordamos también es un modo figurado de hablar de las últimas realidades que nos esperan a todos, ¿no? Y el cielo es la alabanza eterna a la Trinidad. Y antes de continuar, a mí me gustaría también hacer hincapié en esto, porque comienza el primer versículo del capítulo 15 diciendo que Nicanor, al tener noticia de que los compañeros de Judas estaban en las regiones de Samaria, decide atacarlos durante el día del descanso, que para los judíos es el sábado, ¿no? Y dice, los judíos que la acompañaban a la fuerza le dijeron, no mates de manera tan salvaje y bárbara, muestra respeto al día que ha sido honrado de modo tan especial con santidad por el que ve todas las cosas. O sea, vemos aquí como hay una lucha de judíos que van con él a la fuerza y que me imagino que irán con él a la vez invocando al Dios Todopoderoso. Sí, entonces también puede reflejar a aquellos tibios que, sin embargo, hay ciertos niveles de corrupción que no están dispuestos a traspasar. Bueno, entonces siempre hay un rescate posible, ¿no? Y además, digo de sus perfiles, y además, como que a través de eso, pues Dios también actúa con personas intermedias, si quieres, mediocres o grises. La mano de Dios también actúa, y el sello de algunas cosas como muy fundamentales impiden que el enemigo, los malos, por llamarlo así, tengan toda la capacidad destructiva que se podría suponer. Bueno, pues esto también es una llamada a la esperanza y a saber que muchas veces en las cosas que vemos, pues también Dios se sirve de las personas que nosotros consideramos que no lo están haciendo bien, también para llevar a cabo su plan de salvación. Claro. Bien, pues vamos a continuar con los versículos 6 al 11 del capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Nicanor, con la cabeza erguida, rebosante de soberbia, había pensado erigir un trofeo público, a costa de los compañeros de Judas. El macabeo, en cambio, tenía constantemente la seguridad apoyada en una esperanza del todo firme, de recibir auxilio del Señor, y exhortaba a los que estaban con él a que no tuvieran miedo ante la llegada de los gentiles, sino que, recordando las ayudas que les habían venido del cielo, esperaran ahora la victoria que les vendría del Todopoderoso. Refiriéndoles las palabras de la ley y de los profetas, les hacía recordar al mismo tiempo los combates que habían llevado a cabo con éxito, y los dejó más animados. Levantados sus ánimos, les expuso y les hizo ver con argumentos la falacia de los gentiles y la violación de los juramentos. Y después de haber armado a cada uno de ellos no tanto con la fortaleza de los escudos y de las lanzas, cuanto con la exhortación de las buenas palabras, les contó un sueño digno de crédito, con el que alegró a todos muchísimo. Bueno, pues aquí nos habla de las palabras de la ley y de los profetas, este término se usa por primera vez en la Sagrada Escritura para designar la revelación escrita. Judas recurre a la Sagrada Escritura como fuente de confianza en Dios y de sabiduría que lleva a la salvación. Es impresionante, o sea, el
Es que a nosotros, digo a nosotros los católicos, no a todos, claro, gracias a Dios, ¿no? Pero que nos falta esa, que nos creamos que la Sagrada Escritura es una fuente a la que debemos acudir, fuente de confianza en Dios, fuente de esperanza, fuente de salvación, y que muchas veces nos leemos 500 libros que no están mal, de autoayuda, de tal, de cual, que no están mal, pero claro, no están mal para una persona que lee un libro a la semana, pero que dejamos la Biblia apartada para leernos otros libros que bueno, sí, nos pueden ayudar, pero que la fuente está en la palabra de Dios. Sí, y esto de aquí se narran los hechos que el Señor ha hecho con su pueblo para aumentar la esperanza del pueblo ahora, de cara al presente y al futuro. Este es el discurso del Macabeo, en realidad habla de eso, ¿no? Dice, exhortaba a los que estaban con él a que no tuvieran miedo ante la llegada de los gentiles, sino que recordando las ayudas que les habían venido del cielo, esperaran ahora la victoria que les vendría del Todopoderoso. Esta es la virtud de la fe y de la esperanza, que se apoya en hechos concretos sucedidos, no en ideas, no en sentimientos, no en ideología, sino en hechos sucedidos que permiten tener una base firme para la fe y la esperanza, para que el Señor pueda seguir obrando, salvando a su pueblo y manifestando su victoria, ¿no? Al grito que decíamos el otro día, la victoria es del Señor, ¿no? Pues eso. Entonces, esto se podrá volver a manifestar porque así ha sido hasta ahora. Dios proveerá porque siempre ha proveído. Bueno, pues es lo mismo. Entonces, Dios salvará porque siempre ha salvado. Dios mantendrá su alianza porque siempre lo ha hecho. Y creo que nos lo podemos aplicar todos en todo caso. Desde luego. Bueno, y yo desde luego también no puedo dejar de leer el punto número 21 de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que decimos, parte de él, al final de todos los programas, pero que es algo que es que me decía el otro día una persona, me decía, bueno, hace tiempo ya me decía, es que yo al principio decía, es que siempre se repite este texto, pero con el tiempo se me ha ido metiendo en el cuerpo, y ahora me creo de verdad que cuando abro las Sagradas Escrituras Dios sale a mi encuentro. Y es que así es, dice así: toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Y luego te vas y te encuentras, yo qué sé, pues unos catequistas que están dando clase de tal a los niños, y dices, bueno, y la palabra de Dios, y dice, no, yo la palabra de Dios no la leo. O sea, das catequesis con los libros de catequesis. No, aliméntate de la palabra de Dios, porque si no es que al final haces de la religión un compendio de normas. Haces una religión. Eso. No la fe revelada, sino claro, una religión, un sistema de conducta y de ideas y de ritos que te tranquilizan, te dan seguridad y ordenan tu vida. Pero eso es una religión. Pero la fe revelada no es eso. La fe revelada es la manifestación de la verdad para que tú te adhieras a ella y que transforme tu vida. Eso es la fe revelada. Efectivamente. Pues vamos a continuar ahora con el sueño de Judas. Recordemos que en el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo, porque también San José tuvo sueños y Dios le habló a través de sueños. Los sueños son muy importantes, que a lo mejor nosotros ahora en el siglo en el que estamos le hemos quitado importancia. Es como yo soñé algo, pero bueno, fue un sueño. No, que Dios también habla a través de los sueños. Vamos a leer los versículos 12 al 16 del capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Esta fue su visión.
Onías, el que fuera sumo sacerdote, hombre bueno y honrado, modesto en su comportamiento, de carácter afable, que empleaba correctamente las palabras y desde niño se había ejercitado en todo lo pertinente a la virtud, extendiendo las manos, oraba por todo el pueblo judío. Después apareció igualmente otro hombre que se distinguía por sus canas y su dignidad, y la majestad que le rodeaba era admirable y grandiosa. Onías tomó la palabra y dijo: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora tanto por el pueblo y la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Entonces Jeremías extendió su mano derecha y entregó una espada de oro a Judas, diciendo al dársela: Toma esta espada santa, don de Dios, con la que destruirás a los enemigos. Bueno, pues tanto Onías como Jeremías son personajes significativos con relación a la situación que está atravesando en ese momento el pueblo de Israel. Onías, con su oración, había evitado el expolio del templo, y Jeremías había orado y después había llorado sobre Jerusalén y había prometido de parte de Dios la restauración de Judá. Y además Onías, como sacerdote, representa la ley y Jeremías a los profetas. Bueno, pues Judas tiene este sueño y ve en el sueño, ve a Onías y ve a Jeremías. Y ve cómo Dios le muestra la victoria a través de ellos. Sí, esto de los sueños que decíamos antes, es verdad que en general nuestra cultura se ha encargado de descargar el valor de los sueños, ¿no? Pero también es verdad que no hay pocas, hay personas, no pocas, que sí tienen experiencia de haber tenido sueños premonitorios, sueños proféticos, sueños de cosas que, por ejemplo, no habían sucedido y que cuando suceden, tiempo más tarde, se dan cuenta de que lo habían soñado. Y no lo confunden con los famosos déjà vu, ¿no? Que se supone que acaparan todos los casos así. Bueno, pues no, porque hay personas que tienen la claridad y la nitidez para distinguir ese efecto psicológico de un sueño realmente premonitorio o profético, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, hay un santo que se llama San Charbel. San Charbel, que es un santo oriental, católico de la iglesia maronita. Bueno, pues hay este es como el Padre Pío para los latinos, para aquí Occidente, ¿no? Entonces, San Charbel a veces se ha aparecido en sueños a personas, y hay un caso paradigmático, es de una señora que estaba con un cáncer de garganta, y de esto hace unos años, o sea, unas décadas, no hace tanto. Y resulta que se le aparece San Charbel y San Marón, que es el fundador de la iglesia maronita. Y nada, le operan a la mujer, ¿no? Le meten los dedos en la garganta y tal, y al día siguiente la mujer aparece con sangre en el cuello, con las cicatrices de la herida y sin cáncer. Entonces, bueno, pues ella lo vivió como un sueño, pero al despertarse resulta que efectivamente tenía 2 cicatrices en el cuello, con sangre en las sábanas, y no tenía cáncer. Bueno, pues fue a través de un sueño, pero bueno, fue un sueño eficaz porque quedó evidente que era más que un sueño, ¿no? Entonces, ojo a los sueños, porque sin excentricidades, pero es un recurso que Dios ha usado siempre también. Sí, efectivamente. Y luego, por otra parte, el autor también cree que los justos que han muerto, como es el caso de Onías y Jeremías, prestan su ayuda a los vivos, intercediendo por estos ante Dios y capacitándoles para la lucha. Y esta intercomunicación entre vivos y difuntos es afirmada y vivida en la Iglesia mediante la comunión de los santos, que ya hemos hablado en otros programas, que es vamos a ver, la vida ordinaria. De es la Iglesia, sí, exacto. Pero es que lo tenemos como algo extraordinario, es que es la vida ordinaria. La vida ordinaria es que tengamos sueños. Puede pasar perfectamente. La vida ordinaria es que nos apoyemos en las personas que ya están en el cielo. La vida ordinaria es que nos apoyemos en que haya personas rezando por nosotros que nos ayuden y que intercedan por nosotros y que ocurran milagros. Eso es la vida ordinaria del cristiano. A un cristiano, un santo, no es alguien que se fue, es alguien que ha llegado. Claro. Porque los que no hemos llegado somos nosotros. Claro.
Claro, pues cuando ves así la vida, cambia totalmente la perspectiva. Claro, entonces te dicen, no, la vida tiene que ser ordinaria. Sí, pero ¿qué es la vida ordinaria para un cristiano? La vida de la gracia, la vida en el gracia, Espíritu Santo. Pero no es la vida ordinaria de este mundo, es Claro. otra cosa, es abrirse a la gracia del Espíritu y ahí pasan cosas. Claro. Claro que pasan. Bueno, pues la tradición cristiana ha visto, desde luego en este texto, uno de los ejemplos en los que la oración hecha en la tierra se une a la intercesión de Jesucristo, de los ángeles y de los santos. Y voy a leer un comentario muy, muy bonito de Orígenes que dice así: pero no es solo el pontífice al que se une a la oración. Pero no es solo el pontífice el que se une a la oración de los que oran debidamente, sino también los ángeles que se alegran en el cielo más por el pecador que hace penitencia que por 99 justos que no precisan de ella, y del mismo modo también las almas de los santos que ya descansaron. Según se lee en el libro de los Macabeos, Jeremías apareció destacándose por la blancura de sus cabellos y por su gloriosa dignidad, nimbado de admirable y magnífica majestad. Y extendía su diestra y entregaba a Judas una espada de oro. Era Jeremías, de quien otro santo que ya había muerto testimonió: este es el que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Muchas veces decimos que queremos a las personas. Yo quiero mucho a mi marido, yo quiero mucho a mi mujer, yo quiero mucho a mis hijos, yo quiero mucho a mis amigos. Este es el que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora tanto por el pueblo y la ciudad santa. El cristiano que ama, su amor se mide también en oración. ¿Cuánto rezas por tu esposo? Nada. Bueno, pues plantéate cuánto le amas. ¿Cuánto rezas por tus hijos? Poco. Pues plantéate cuánto les amas. ¿Cuánto rezas por tus amigos? Hombre, no me acuerdo. Pues plantéate cuánto amas a tus amigos. Sí, así es. ¿Cuánto rezas por la iglesia? Jamás. Porque para criticar lo mal que está, sí. Para eso, muchas horas. ¿Cuánto rezas por la iglesia? Es importante esto. Y vamos a terminar con el antes de irnos a escuchar una canción, con otro comentario de Orígenes. Mas tampoco será incongruente si decimos que todos los santos que salieron de esta vida amando, todavía los que quedaban en este mundo, se preocupan por la salvación de estos y los ayudan con sus oraciones y con la intercesión ante Dios. De hecho, en los libros de los Macabeos está escrito así: este es Jeremías, profeta de Dios, y el que ora mucho por su pueblo.
Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores, y estábamos hablando del sueño que ha tenido Judas, en el que el profeta Jeremías extiende su mano derecha y le entrega una espada de oro, diciéndole al dársela: toma esta espada santa, don de Dios, con la que destruirás a los enemigos. Leemos ahora los versículos 17 al 19 del capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Exhortados por las palabras de Judas, bellísimas y capaces de mover a la virtud y de robustecer las almas de los jóvenes, decidieron que no debían permanecer en el campamento, sino lanzarse noblemente y atacar con toda valentía para resolver la situación, puesto que corrían peligro la ciudad, las cosas santas y el templo. Pues el temor por las mujeres y niños, e incluso por los hermanos y familiares, quedaba para ellos en segundo lugar, siendo el templo consagrado el mayor y principal temor. Los que habían quedado en la ciudad tenían una angustia no menor, intranquilos por el combate en campo abierto. Bueno, pues el autor solo parece querer poner la atención en los medios espirituales que se empleaban para preparar y para dar la batalla, y lo que le preocupa realmente a Judas y a sus soldados son las cosas de Dios. Y bueno, vamos a ver cómo aparece con toda claridad que la victoria es de Dios, y cómo algo parecido sucede en la vida cristiana, en la que la lucha no es contra los enemigos armados, sino contra el pecado. Exacto, y aquí vemos claramente cómo el tema del libro de los dos libros, pero este también mucho más, concretamente el segundo, es la justificación de las fiestas en honor del templo de Jerusalén y de que se haya mantenido, ¿no? Y por eso aquí el autor enfatiza tanto que lo primero era salvaguardar el templo y luego la ciudad y las familias y tal. Aún así, más profundamente, es un criterio muy importante, espiritual, la motivación. ¿Dios es lo primero o el primero, sí o no? Pues no. Va primero mi mujer, va primero mis hijos, va primero mi casa, va primero mi trabajo, va primero... ¿Dios es el primero, sí o no? Si Dios no es el primero, no hay orden. Y si no hay orden, no puede funcionar, no puede haber victoria, porque están fuera de su sitio los elementos. Y el orden de los factores sí altera el producto en la vida espiritual. Y por tanto, pero es que la vida espiritual no es cuando voy a misa un ratito. La vida espiritual es el modo de vida del cristiano, que no es compartimentable. Yo me tomo una caña con un amigo y eso es la vida espiritual, porque está ordenada en Dios. Y voy y rezo el rosario con mi mujer. Eso también es la vida espiritual, porque está ordenada en Dios. Pero si rezo el rosario y no está ordenada la vida en Dios, puede ser que eso no sea un acto espiritual, aunque sea un acto devocional, religioso, pero no espiritual, porque no está ordenado a la gloria de Dios. Entonces, ojo, porque a veces usamos palabras, la vida espiritual es toda la vida del que vive en el Espíritu Santo, del cristiano, ¿no? Que incluye todos los aspectos de la vida. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 20 al 24 del capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Cuando ya todos estaban esperando el desenlace que se iba a producir y ya se habían congregado los enemigos y organizado el ejército, con las bestias apostadas en el lugar estratégico y dispuesta la caballería a los lados, viendo el Macabeo la presencia de aquellas multitudes, las variadas formas de las armas y la ferocidad de las bestias, levantó las manos hacia el cielo e invocó al Señor, hacedor de prodigios, sabiendo que no es por las armas, sino según haya decidido Él, como se otorga la victoria a los que son dignos. Habló entonces, suplicando de este modo: Tú, Señor, que en tiempos de Ezequías, rey de Judea, enviaste a tu ángel, e hizo perecer hasta 185.000 del campamento de Sennacherib, envía ahora, soberano de los cielos, un ángel bueno delante de nosotros para infundir miedo y temblor, que por la fuerza de tu brazo sean heridos los que han venido con blasfemias contra tu pueblo santo. Y con estas palabras terminó. Yo lo que veo aquí es que, bueno, Judas ya ha tenido
ya ha tenido el sueño, ya sabe que va a ganar. Jeremías le ha entregado la espada en el sueño y ahora hace una oración levantando las manos hacia el suelo, invocando al Señor, hacia el cielo, invocando al Señor, hacedor de prodigios, y sabiendo, dice el texto, que no es por las armas, sino según haya decidido él, el Señor, cómo se otorga la victoria a los que son dignos. Entonces, él hace una oración y yo digo, es que parece que esta oración es de un tiempo pasado, que de la época de la época de los macabeos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al estar en la Biblia, esta oración es eficaz. Esta oración la podemos hacer nosotros para nuestro tiempo, porque es una oración que es palabra de Dios y es fundamental para los católicos, para los cristianos, aprender a rezar con la palabra de Dios, porque yo ahora tengo un problema y puedo de la mano de Judas decirle al Señor, para mí, para hoy, para este momento, para el momento que la estamos escuchando, para el momento en el que estáis los oyentes, tú, Señor, que en tiempo de Ezequías, rey de Judea, enviaste a tu ángel e hizo perecer hasta 185.000 del campamento de Sennacherib, envía ahora, hoy, en este momento, soberano de los cielos, un ángel bueno delante de nosotros para infundir miedo y temblor. ¿A quién? Al enemigo. Que por la fuerza de tu brazo sean heridos los que han venido con blasfemias contra tu pueblo santo. ¿Quién? El enemigo de Dios, los que blasfeman, apártalos. Y es que es impresionante que nos unamos a esta oración porque se hace presente, viva y eficaz. Una oración que fue pronunciada hace siglos. Sí, y además tan precisa, ¿eh? Hizo perecer hasta 185.000 del campamento de Sennacherib. Gracias a tus proezas, a tus manifestaciones pasadas, yo ahora hago con fe la oración que espera tu actuación, porque la fe se basa en hechos, no en sentimientos ni ideas, sino en hechos sucedidos. Y la esperanza se alimenta de recordar la historia ya vivida. Entonces, efectivamente, se puede utilizar esta oración que refleja perfectamente cómo funciona el dinamismo de la fe y de la esperanza, sí. Bueno, pues vamos a leer ahora los versículos 25 al 27. Los que acompañaban a Nicanor avanzaban entre el sonar de trompetas y cantos de guerra, mientras que los que estaban con Judas se enfrentaron a los enemigos entre invocaciones y oraciones. Luchando con las manos, pero orando a Dios en sus corazones, abatieron a no menos de 35.000, alegrándose muchísimo por aquella manifestación divina. Pues ya está. Luchando con las manos, pero orando a Dios en sus corazones. Claro, porque el que no pone todo de su parte cuando quiere que Dios actúe, en realidad no lo quiere de verdad. Porque es síntoma evidente de desear algo, hacer todo lo que está en tu mano para que eso se produzca. Uh-huh. Entonces, no, yo quiero, pero que sea lo que Dios quiera. No. Tú haz todo lo que está en tu mano hacer, porque si no, tu deseo no es sincero. Porque cuando queremos algo, bien que nos encargamos. Entonces, para que se manifieste que tu voluntad es verdadera, tú haces todo lo que está en tu mano. Al mismo tiempo, estás con el corazón lleno de oración. ¿Por qué? Porque sabes que no te puedes arrojar a ti mismo ni siquiera el mérito de tu existencia, porque no eres capaz de dártela y de mantenerla. Uh-huh. Entonces, si no eres capaz de mantenerte ni siquiera vivo en el ser, pues lo que está sucediendo obviamente necesita también de la intervención divina para que se produzca, ¿no? Entonces, las dos cosas son lo católico. Yo hago todo lo de mi parte sabiendo que es Dios el que está actuando. Pero si yo no hago de mi parte, en realidad yo no quiero que se produzca eso que pido a Dios que se haga.
Efectivamente. Bueno, pues ya tienen la victoria, alegrándose muchísimo por la manifestación divina, la victoria que se manifiesta en Dios, o que manifiesta a Dios. Y vamos a ver ahora lo que le ocurre a Nicanor y leer los versículos 28 al 33 del capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Terminada la hazaña, al volver con alegría, reconocieron a Nicanor caído con todas sus armas. Se produjo un gran clamor y estrépito y comenzaron a alabar al soberano en su lengua patria. El que había luchado siempre el primero con cuerpo y alma en favor de los ciudadanos y había dedicado a su pueblo la generosidad de su juventud, mandó cortarle a Nicanor la cabeza y el brazo por el hombro y se los llevó a Jerusalén. Cuando llegó allí, convocando a sus compatriotas y a los sacerdotes, puesto de pie delante del altar, mandó llamar a los de la ciudadela, y mostrando la cabeza del pérfido Nicanor y la mano que aquel infame, jactándose, había extendido contra la casa santa del Todopoderoso, cortó la lengua del impío Nicanor y dijo que la arrojaran a trozos a las aves, y que se colgara delante del templo la recompensa de su locura. Bueno, pues este macabro tratamiento que se le da al cadáver de Nicanor se tiene que comprender teniendo en cuenta la mentalidad de aquella época en la que los judíos todavía se regían por la ley del talión. Y vemos una cierta complacencia en el autor sagrado al narrar este hecho, y eso refleja su convencimiento expresado a lo largo de todo el libro de que hay una relación entre el pecado y el castigo que se sufre por él. Cosa totalmente cierta, aplicada también a la revelación plena del más allá. Sí, por eso al final da igual, no da igual, pero que muchas veces se cometen pecados pensando que no te ha visto nadie y no, el problema no es que te vea alguien o no te vea nadie, el problema es haber pecado, porque todo pecado tiene una consecuencia, todo pecado, igual que toda buena acción también tiene una consecuencia, porque claro, pero todo pecado tiene una consecuencia. Y no nos damos cuenta que muchas veces pecamos y que es una injusticia, primero contra Dios, pero también contra nuestro prójimo. Sí, y Dios todo lo perdona, salvo el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, el que no cree que Dios puede perdonar. Es decir, que tu propio pecado merece ser perdonado. Es pecado y por tanto debe ser perdonado, ¿no? O sea, Dios es bueno y todo lo perdona, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Eso es pecado. Eso es pecado. Bueno, todo lo perdona si me arrepiento, claro. Es que es otra forma de verlo. Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 34 al 36 del capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Todos mirando al cielo bendecían al Señor que se había manifestado. Y decían: bendito el que ha guardado incontaminado su templo santo. Colgó la cabeza de Nicanor en la ciudadela como signo evidente y visible de la ayuda del Señor. Y todos decretaron por común decisión que de ningún modo quedase ese día sin ser celebrado, sino que fuese conmemorado el día 13 del mes 18º, que en la lengua siríaca se llama Adar, el día precedente al día de Mardoqueo. En el día de Mardoqueo se celebraba la venganza judía contra sus enemigos. En Babilonia se celebraba. Y desde la consideración cristiana se trata, pues de una etapa que ya está superada. O sea, es que obviamente, o sea, lo que hace Dios en la historia de las salvaciones y lo que hace en la historia de cada uno de nosotros es que irrumpe en lo que somos, en la pobreza que tenemos, en nuestro pecado, y de ahí nos va elevando. Entonces, Dios no quiere que vayamos colgando cabezas, pero muchas veces lo hacemos y Él viene a rescatarnos de eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues espera un momentín, sí. Es que, ¿ves? Todos mirando al cielo bendecían al Señor que se había manifestado. Luego, de nuevo, lo que siempre ha hecho lo ha vuelto a hacer. Esta es la dinámica de la vida espiritual, que realmente acontece. Y aquí está el punto, ¿no? Y segundo, ¿cuál es la invocación? Bendito. Otro título precioso, ¿eh? El que ha guardado e incontaminado su templo santo. O sea, bendito sea Dios.
su templo santo, su iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, etc. Bendito, la alabanza, de nuevo, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la manifestación divina? Que producía exultación, alegría, síntoma inequívoco de la acción de Dios, cuando surge la alegría profunda del corazón. Bueno, es un dato también importante para discernir. Y no quiero pasar al final del libro sin antes volver a hacer una vez más una meditación sobre Nicanor, porque recordemos que Nicanor admiraba a Judas y era su amigo. Y fíjate dónde acaba. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, porque todos somos también Nicanor o tenemos parte en nosotros de Nicanor, admiramos a personas, admiramos su labor, pero al final acabamos yendo contra ellas porque nos ponen ante la verdad y para nosotros es mucho más cómodo tapar la verdad, ¿no? Así es. Así que es una llamada de es atención para nosotros. Es una llamada de atención completamente. Personas que son verdaderas seguidoras de Cristo, que luchan contra el asesinato, que luchan contra muchas cosas y que sabemos que lo que están haciendo lo están haciendo bien, pero a nosotros nos sacan de nuestra comodidad y si de verdad nos ponemos frente a la verdad, pues nos incomoda mucho y acabamos pues luchando contra ellas para no poner al descubierto nuestra propia miseria. Y esto ocurre constantemente en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice que todo pecado tiene su consecuencia. Y esto que le pasa a Nicanor no deja de ser un símbolo de la muerte eterna, ¿no? Pues claro, como decía San Francisco, la hermana muerte, la hermana muerte es la muerte corporal, la muerte biológica, pero la verdadera muerte, la segunda muerte que dice San Pablo, es la muerte eterna, es el infierno, ¿no? La condenación eterna, que es una verdad de fe. Eso puede ocurrirte si no te conviertes, y es urgente convertirse, porque nunca sabes el día y la hora y porque cada minuto que pasa sin entrar en el proceso de conversión te perviertes y te pones en peligro de castigo, de condenación eterna. Y esto no es meter miedo, esto es anunciar la salvación de Dios. Porque vivir en la ignorancia es vivir en la oscuridad, en la confusión, en la desorientación y en la muerte eterna. Entonces esto es un anuncio de evangelio, de buena noticia. Ojo, que tu destino podría ser la muerte eterna, la condenación, pero has sido llamado a la vida. Cristo ha muerto por ti para redimirte de la muerte, pero claro, eso tiene que ser vivido por ti. O sea, la Biblia tiene que suceder en tu vida. Toda la Biblia habla de ti, porque tú eres lo que se expresa en la Biblia. Ese pueblo que Dios llama, que hace caminar por muchos vericuetos, que lo traiciona, que Dios le es fiel y que finalmente Cristo aparece en su historia y muere y resucita para darle vida eterna y darle el Espíritu Santo. Eso es tu vida, que es la narración de la Biblia. Y entonces puede suceder, claro, pero puedes acabar como Nicanor. Perfectamente. Pues ahora ya sí que llegamos al final, a la conclusión del libro. O sea, esto, lo que vamos a leer ahora, es el final del segundo libro de los Macabeos, versículos 37 al 39 del capítulo 15 del segundo libro. Así se desarrollaron las cosas referentes a Nicanor, y puesto que desde aquel tiempo la ciudad está en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí la narración. Si la composición ha quedado bella y bien compuesta, eso es lo que yo quería. Si resulta de poco valor y mediocre, esto es lo que he podido hacer. Así como beber vino solo, lo mismo que el agua sola, es perjudicial, mientras que el vino mezclado con agua es saludable y tiene un agradable sabor, así también la distribución del relato agrada a los oídos de los que llegan a leer la composición. Y que aquí sea el final. Amén. Era otra época, eso de beber agua sola.
Es que no era ese agua que tenemos nosotros. Pues esta es la conclusión del libro, que es una llamada a la esperanza, es una llamada a contar con la ayuda de Dios, con la ayuda de las personas que han muerto ya, tanto de las que están en el cielo como de las que están en el purgatorio, y de ser fieles y de abrirnos a la gracia. Exacto. Y de que si ocurrió en el pasado, ocurrirá ahora y ocurrirá después. Que Dios actúa, se manifiesta y salva. Efectivamente. Y con estos versículos que acabamos de leer, hemos terminado los libros históricos. O sea, en la Tierra Prometida hemos hecho ya el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y luego hemos comentado todos los libros históricos. Es verdad que nos saltamos los 2 libros de las Crónicas, porque bueno, era reiterativo hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto. Pero hemos hecho ya todo ese recorrido, o sea, tenemos Pentateuco y libros históricos. Por lo cual, en el programa siguiente vamos a comenzar con los libros poéticos y sapienciales. Y vamos a comenzar con el libro de Job. Vamos a cambiar ya estas luchas y por el libro de Job, que es una historia preciosa. Es podríamos decir, una meditación sobre el sufrimiento. Tremendo pedazo libro. El libro de Job es de los grandes tesoros de la Biblia. Sí, sí. Yo te diré, Fabián, que bueno, me ha encantado. Me ha encantado meterme de lleno en todos estos libros, pero tengo ya ganas y mucha ilusión de empezar con Job. Sí, otra nueva fase del programa y seguro que maravilloso y edificante y que nos ayuda a nosotros mismos los primeros, a ti y a mí, Beatriz. Bueno, a mí me está ayudando muchísimo, Sal, pero muchísimo. Uh-huh. Porque claro, al final cuando uno tiene que adentrarse en la palabra de Dios y meditarla para después poder contarla, la ayuda empieza por uno mismo. Así es. Así que gracias. Sí. Y gracias a nuestros oyentes que nos escuchan con toda paciencia, que nos escriben. Nos encanta que nos escribáis. Y bueno, vemos con mucha ilusión eso, empezar ya con el libro de Job. Así que lo dejamos para el próximo programa. Sabéis que podéis escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es, pedir todos los programas que hemos visto hasta ahora en el teléfono de Radio María 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es. También podéis escuchar estos programas en el blog latierraprometida.es y, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.